Muy buenas tardes, amigos de Estoy Aprendiendo. Para mí es un placer siempre estar con ustedes. Hoy en un espacio bastante interesante, un espacio de conocimiento. Muchísimas gracias por estar. Hoy nos acompaña nuestra amiga, una colega, Jenny Joana Salazar, fisioterapeuta de la Universidad del Valle, entrenada en neurodesarrollo, con énfasis en hemiplegia, certificada en hidroterapia, pero sobre todo con muchísima experiencia en el tema del día de hoy. Entonces, les dejo con ella. Jenny, muchísimas gracias. Y bueno, amigos de Estoy Aprendiendo, muchísimas gracias por estar en este espacio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, súper bien. Listo. Pues como Glusman nos dice, la mayor experiencia que tengo es en Parkinson. Llevo cerca de 9 años trabajando con ese tipo de pacientes y el día de hoy vamos a hablar de la escala unificada para la evaluación de Parkinson, UPDRS, por las siglas en inglés. Eh, no pasa, porque ya. Entonces, esta es una escala multidimensional. eh, Toma síntomas y consecuencias funcionales de la enfermedad de Parkinson. Se desarrolló inicialmente en 1980, pero en el 2003 fue revisada y republicada por un grupo de trabajo de la Sociedad de Movimientos Anormales. Brinda un panorama muy claro y muy general de qué se puede esperar de un paciente con Parkinson, qué pronóstico podemos tener y especialmente la respuesta al tratamiento. Entonces, esta es una escala que se debe aplicar al inicio y al final de una propuesta terapéutica. Es una escala tipo Likert, donde se tiene 5 posibilidades de respuesta. En esta escala medimos 4 partes. La parte 1 son los síntomas no motores de la enfermedad. La parte 2 son los síntomas motores de la enfermedad. Parte 1 y parte 2 visto desde el paciente y el cuidador. En la parte 3 vamos a encontrar la exploración motora y en la parte 4 vamos a encontrar las complicaciones funcionales. En la parte 3 es solo lo que el profesional observe. Y en la parte 4 es lo que el profesional observe y lo que el paciente y el cuidador nos pueda dar cuenta. Si de pronto voy un poquito rápido, me avisan, sino que es bastante extensa. Entonces solo tenemos 1 hora y no me quiero pues como pasar. En la parte 1, que son los aspectos no motores que afectan la vida cotidiana del paciente con Parkinson, como su nombre pues lo dice, evalúa ese impacto no motor. ¿Listo? Son 13 preguntas en ese punto, en esa parte. En la primera pregunta de esa parte 1, vamos a evaluar el deterioro cognitivo. Hay que tener en cuenta de que todas las preguntas se deben hacer y se deben realizar con respecto a la última semana de ese paciente. No, es que eso me pasó hace 1 año, eso me pasó hace 6 meses. No entra en la evaluación. Solo entra lo que haya sucedido en la vida de ese paciente en los últimos 7 días, incluido el día de la evaluación. ¿Listo? Eh, en todas vamos a ver una calificación de 0 a 4. 0 es que no pasa nada en ese punto que estamos evaluando. Sea deterioro cognitivo, depresión, ansiedad, 0 siempre va a ser lo normal. Entonces voy a obviar ese ítem. Y 4 siempre va a ser que ese punto, ese aspecto, impide llevar actividades normales e interacciones sociales y hace al paciente dependiente en ese aspecto. Entonces también dentro de la explicación de hoy voy a obviar el 0 y el 4, porque siempre significan que son totalmente dependientes el 4 y 0 que no hay ningún problema. Como hay que hilar despacio, hay que hilar más suave, es en el 1, 2 y 3 para poder distinguirlos más fácilmente. ¿Listo? Entonces, en este punto,
le vamos a preguntar al paciente acerca del deterioro cognitivo, si tiene olvidos, si le tienen que manejar el horario y los medicamentos, si necesita alarmas para poder tomarse el medicamento a la hora que es. Entonces, si el paciente del cuidador percibe que tiene ciertos olvidos, donde dejé mis llaves, eh, donde dejé el lapicero, donde dejé las gafas y las tengo sobre la cabeza, eso es un uno. El 2 es, hay ciertos olvidos, pero eso sí interfiere levemente en su actividad de la vida diaria. Por ejemplo, el horario del medicamento. Es que él sabe que se debe tomar un medicamento, pero nunca se recuerda cuándo. Eso es un 2. Y ya, si yo tengo que recordar el horario de medicamento, eh, de pronto olvido nombres de personas que recién me han presentado, de pronto no soy consciente de que mi hijo se fue de la casa y ve dónde está el chico. No, es que se fue de la casa. Ah, no, no me acordaba. Eso es un 3 porque ya es algo que impacta mucho más su actividad normal, pero no le impide su relación con la vida cotidiana. ¿Listo? En el 2 tenemos alucinaciones y psicosis. Entonces, de nuevo les digo, 0, ninguna alucinación. Y 4, el paciente ya tiene un delirio o una paranoia. En el uno son alucinaciones, lo que conoceríamos como alucinaciones en sueños. O sea, que cuando estoy como recién despertándome, no sé si es una alucinación o no, no sé si todavía estoy soñando o ya estoy despierto. Esos sueños vívidos, eso es un uno. El 2 son alucinaciones benignas, entre comillas. Entonces, que tú sientas que el paciente siente que se le tocan el hombro, que siente que lo llaman, o que ve niños, o que ve personas, pero él sabe que son alucinaciones, que no es real, que no está, él sabe que no es algo real. En el 3 en algunos momentos, el paciente puede llegar a pensar que es real. ¿Listo? Y el 4 lo que les digo, delirio y paranoia. El 3, ¿sí? ¿No me hablan? No. ¿Será que estoy en un 2 de alucinación? Pensé que me estaban hablando. En el 3, que es el estado depresivo, entonces el 0, lo que les digo, sin estado depresivo. El 4 es un paciente que está en una severa depresión, que no participa en sus actividades ni con su familia ni con sus amigos. El uno son estados depresivos o estados de tristeza, más llamarlos mejor tristeza, que no duran más de un día. Y aún si el paciente está triste, hace sus interacciones normales, hace por ejemplo, si es una ama de casa, entonces hace su oficio, todo normal, ella se siente triste, pero hace todo. El 2 son pacientes que tienen estados de tristeza durante varios días, pero siguen haciendo sus actividades normal. Y el 3 es que aunque está triste, hay cosas que no hace, hay otras que sí hace. Y vamos lo mismo con la ansiedad, que es el punto 4 de esa parte uno. Es la ansiedad no me dura más de un día, no me dura más de unos momentos. Igual puedo hacer de todo con mi ansiedad. Puedo ir al supermercado, puedo ser funcional. En el número 2, para calificar un 2 en ansiedad, es porque la ansiedad dura más de un día. O sea, estoy en un estado de ansiedad, pero hago todo, sigo haciendo todo normal. El 3, lo mismo, interfiere en algunas cosas, en otras no interfiere eh, y dura también mucho más de un día. Y en el 4 es el paciente que definitivamente ha suspendido todas sus actividades por el grado de ansiedad que está manejando. En el 5 es apatía. Vamos a hacer una diferencia entre apatía y tristeza o depresión. Depresión es estar triste, estar aburrido, estar achantado. La apatía es que yo no quiera participar en las actividades. Entonces yo puedo estar triste, hacer oficio, no sé, ir al supermercado, ir a trabajar, pero no quiero participar de las actividades que se hacen en esos sitios, ¿sí? Entonces, 1, bueno, 0 sin apatía, estoy normal.
2, estoy sintiendo que no quiero participar, pero aún así participo. Aún así me obligo a participar. El 2 es, no quiero participar, sé que no quiero participar, pero participo con mi familia. Ya con mis amigos no hago nada. Entonces sigo participando con mi familia. El 3 es, listo, no quiero participar, pero solo participo cuando es en mi casa. Entonces, si me invitan a la casa de mi hijo, no voy. Pero si es en mi casa, hagámosle si en mi casa. Pero es porque no quiero definitivamente. Y el 4 es un paciente que definitivamente no participa en ninguna de sus actividades cotidianas y que está solo, no habla con nadie. eh, Eso es una calificación de 4. En el punto 6 son las manifestaciones del síndrome de disregulación dopaminérgica. Eso hablado en castellano son obsesiones. Entonces tenemos pacientes con Parkinson que desarrollan celotipia, que desarrollan eh, ludopatía, o sea, adicción al juego, que desarrollan adicción a las compras, ¿sí? Entonces, el 0 es sin problemas y el 4 es el paciente que ya está completamente endeudado por su problema al juego o ha llenado todas sus tarjetas de crédito por su problema de, de adicción a las compras. El 2 es un paciente que dice, yo quiero empezar a comprar. O sea, estoy sintiendo que voy a comprar cosas que no necesito, pero me puedo controlar solo. El 2 es un paciente que, aunque compra o aunque cela, pero no es algo que le genere pues mayor problema, o sea, puede controlarlo medianamente. Y el 3 es el paciente que necesita una regulación externa. Entonces, por ejemplo, uno les pregunta, ¿en los últimos 7 días ha sentido el deseo de comprar, de jugar, de celar en exceso a su pareja? Entonces el paciente dice, sí, pero ella me aterriza o ella me dice, no, mira, no compres tanto, o ella me dice, mira, para y no juegues más. Y definitivamente como que cuando lo aterrizan desde afuera, cuando lo regulan desde afuera, el paciente logra hacerlo de manera adecuada. En el 7 preguntamos cómo ha estado durmiendo el paciente en la última semana. Entonces, 0 es el paciente que puede dormir. Eh, en los pacientes con Parkinson, dependiendo de la edad, también pensamos en qué tantas horas debe dormir. Entonces, un paciente de Parkinson con 35 años, con 40 años, con 50 años, pues debe dormir por lo menos 8 horas. Pero si es un paciente ya con 70, con 80 años, para mí, si duerme 6 horas bien dormidas y sin interrupciones, está bien, ¿sí? El 4 es el paciente que duerme 1 hora, 2 horas máximo. Y esa hora y esas 2 horas son completamente interrumpidas. Y no solamente interrumpidas por las ganas de entrar al baño, son interrumpidas porque me despierto y no soy capaz de volver a conciliar el sueño fácilmente. ¿Listo? El 1 es el paciente que le cuesta mucho trabajo dormir, pero una vez concilia el sueño, logra dormir toda la noche. El paciente 2 es el paciente que me acuesto, me cuesta trabajo, me levanto al baño, vuelvo y me acuesto, pero igual, aunque tengo esas interrupciones y me cuesta trabajo, estoy durmiendo 6 horas, digo en los pacientes pues más adultos. Y el moderado es el paciente que no estoy durmiendo la mitad de la noche. Entonces, o sea, de las 6 horas que debería dormir, estoy durmiendo 4, por ejemplo. ¿Sí? En este punto de la somnolencia diurna, lo mismo, 0, no hay somnolencia. 6 es que me quedo dormido todo el tiempo comiendo, eh, conversando, estoy completamente somnoliento. Entonces uno le pregunta en los últimos 7 días, ¿te has quedado dormido comiendo, te has quedado dormido leyendo, te has quedado dormido viendo televisión? Entonces el paciente que tiene un 1 es, tengo sueño, pero puedo permanecer despierto. El 2 es, me quedo dormido cuando estoy muy relajado, me quedo dormido leyendo o viendo televisión. El paciente 3 o con un puntaje de 3 es el paciente que mientras está comiendo se queda dormido o mientras está hablando con alguien se queda dormido.
El dolor y otras sensaciones es que presente dolor, que presente calambre, que presente sensación de hormigueo durante el día o durante esa última semana. Y que sea un dolor diferente al derivado de otras patologías, es decir, una hernia, artrosis, artritis. Hay que diferenciar porque no todo es culpa del Parkinson, no todo es derivado del Parkinson. Entonces, 0 sin molestias. 4 son las molestias que, por ejemplo, he tenido pacientes que se le duermen los pies y se tropiezan todo el tiempo y por eso decidieron dejar de salir de su casa. Entonces, esa molestia, ese dormir de los pies, ese que siente hormigueo en los pies y en los dedos, le está impidiendo hacer todo. ¿Listo? El 1, tengo molestias, pero las supero. 2, me causa algunos problemas. Y 3, me causa muchos problemas, pero sigo haciendo cosas. En el 10, que son los problemas de tipo urinario, es 0 sin problemas para controlar la orina. Y el 4 es un paciente que tiene uso de pañal o sonda. En el 1 es, tengo que orinar con mucha frecuencia o tengo urgencias urinarias. Entonces uno pregunta, igual, en los últimos 7 días, ¿usted ha tenido algún problema con la orina, que le den ganas de orinar y no pueda esperar, que necesite orinar varias veces en un sitio? Pero entonces este paciente, el que tiene un puntaje de 1, él orina con mucha frecuencia, le dan ganas de ir ya, pero sin embargo hace todas sus cosas. El 2 es el que dice, no, pero es que si no hay baño, pues yo como que no voy porque me da miedo. El 3 es el que dice, no, pues igual no voy, pero igual es que me estoy a veces orinando encima porque no alcanzo a llegar. Y con el estreñimiento, que es el punto 11 de esta parte 1, es 0 sin problemas. 4 necesita ayuda física, ya sea extracción manual o supositorios para poder evacuar. El 1 es estoy estreñido, pero pues finalmente a mí eso no me afecta, no me duele, no me molesta. El 2 es el que se toma la fibra, el que se toma la tisana, la pitaya, ¿sí? El 3 es el que ya tiene que tomar un medicamento y le genera dolor, le genera molestia. El que tiene que tomar bisacodilo, por ejemplo. Aquí en este punto 12 de la parte 1 hay que hacer una diferencia entre el mareo y la inestabilidad. Una cosa es que yo me ponga de pie y me maree, la cabeza me da vueltas, me da borrachera, y otra cosa es que yo me ponga de pie y me vaya hacia los lados por falta de equilibrio. En este punto lo que estamos evaluando es esa primera sensación, es que yo me ponga de pie y la cabeza me dé vueltas, me dé mareo, me dé borrachera. Entonces vamos a lo mismo, 0 sin sensación y 4 es me desmayo o me caigo cada que me pongo de pie, como una hipotensión ortostática, ¿sí? Y entre el 1 y el 3 es qué tanto me afecta. 1, tengo sensación, no me afecta. 2, me afecta algunas veces, pero no necesito volver a sentarme o acostarme. Y el 3 es el que definitivamente se tiene que volver a sentar o se tiene que volver a acostar porque si no se va a desmayar. Y el 13 es el punto de la fatiga. Los pacientes con Parkinson tienden a sentir fatiga muscular. ¿Listo? Entonces, o cansancio que llaman ellos. El 0 no tiene fatiga y el 4 le impide hacer todo. Necesita estar acostado para poder sentir un descanso, sensación de fatiga. Lo mismo, 1, fatiga, pero no me impide hacer nada. 2, algunas veces me impide. 3, me causa muchos problemas. Entonces yo creo que ya están viendo un patrón entre el 1, el 2 y el 3, que el 1 es tengo la sensación, tengo el síntoma, pero no me causa dificultades. El 2 es tengo el síntoma, pero me causa algunas limitaciones. El 3 es tengo el síntoma, pero en algunas ocasiones lo hago, pero son más del 50% de las veces que no hago las cosas a que sí hago las cosas. Entonces, como ven, toda esta parte 1 y la parte 2 que también vamos a ver ahorita es muy enfocado en qué tanto está haciendo el paciente.
en qué tanto está limitándole el Parkinson o qué tanto están limitándole los síntomas, su participación funcional, su participación en la vida cotidiana. Entonces, por eso les decía que esta evaluación es muy multidimensional porque finalmente lo que está mirando es la participación del paciente, es cómo el síntoma impide que el paciente participe, que el paciente haga vida, ¿sí? En esta parte 2 vamos a mirar los aspectos motores de la experiencia o de la vida cotidiana. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Todas las preguntas son sobre sus experiencias de la vida cotidiana. También son 13 preguntas. Entonces, para hablar, aquí en este punto vamos a colocar el puntaje que nos diga el paciente o el familiar, porque en la parte 3 está lo que vamos a observar nosotros. ¿Listo? Entonces, lo mismo, cero, ningún problema, me escuchan perfecto, hablo un tono normal, me entienden todas las palabras. El 4 es un paciente al que no se le entiende casi nada. El uno es un paciente que habla bajito, que pronuncia ahí más o menos, pero nadie le dice que repita las palabras. O sea, aunque habla bajito, logran entenderle todo su discurso. Aquí la pregunta es, ¿ha tenido algún problema para comunicarse con las personas durante los últimos 7 días? ¿Le han dicho que repita o que vuelva a hablar o que hable más duro? Al paciente con un puntaje de 2 es que sí le dicen que repita, pero no siempre. O hay momentos del día en los que se le escucha menos, pero hay otros momentos en los que se le escucha más. Y el 3 es un paciente en el que todos los días le dicen que repita. Todos los días le dicen que, eh, que repita las cosas o que hable más duro o que hable más claro. Con la saliva y el babeo es 0, no problema. 4, debe usar o llevar pañuelos o babero para no mojar la ropa. O sea, es un paciente que todo el tiempo está saliendo saliva. El paciente uno siente mucha saliva en la boca, pero no pasa nada. O a veces en ese paciente con un puntaje de 1 siente mojadas las comisuras, pero pues no es algo de mayor problema. El paciente 2 es el paciente que no tiene control de su saliva mientras está dormido. O sea, es el paciente que deja mojada la almohada. El paciente 3 es de vez en cuando estoy despierto, como que se me sale por aquí, logro pues como controlarla con la mano, pero no es tan grave como para usar el pañuelo porque todo el tiempo está saliendo la saliva. En este punto 3 de la parte 2 es masticación y deglución. Entonces es un paciente que 0 no tiene problemas y 4 tiene sonda, ¿sí? El paciente 1 está más lento para masticar, más lento para usar sus cubiertos, pero no necesita ninguna modificación ni en los cubiertos, ni en la comida, ni en la consistencia, ni en nada. El paciente 2 es el que necesita partir o el que necesita papillita, pero no se ha atragantado. El paciente 4 es el que, aunque le partan, aunque le pongan papilla, aunque le pongan espesante, se ha atragantado en los últimos 7 días. Aquí vamos con el uso de los cubiertos. Entonces es lo mismo. 1, soy lento, pero los alimentos no se caen mientras estoy comiendo. Los alimentos siguen en el plato y van directo a la boca. El paciente 2 es el paciente que algunas veces se le cae el alimento del plato y que necesita ayuda para partir la carne, por ejemplo, cuando está muy dura. Entonces el paciente necesita que le partan la carne. Y el paciente 3 es el paciente que en algunas veces come solo y otras veces tienen que cucharear. Y el 4 es el paciente que casi todo el tiempo tienen que darle de comer. Para vestirse vamos con lo mismo. Es el paciente que el uno necesita, es más lento, más despacio, entonces si antes necesitaba media hora para arreglarse, ahora necesita 40, 50 minutos para arreglarse, pero lo hace solo. El paciente 2 es el paciente que necesita ayuda para ponerse la pulsera, para ponerse los botones, para los aretes, para alinearse las cejas las mujeres o para hacerse la línea del maquillaje. El paciente 3 es el paciente que necesita ayuda de pronto para subirse el pantalón o para abrocharse los zapatos, medias. Y el paciente 4 es el paciente que visten completamente. Y lo mismo se aplica para la higiene. El paciente 1 es el que es muy lento, pero lo hace todo. Se baña, se limpia sus partes íntimas, se limpia pues la cola solito. El paciente
2 es el paciente que de pronto necesita que le refuercen un poquito el cepillado porque no tiene tanta fuerza o que lo afeiten para que no se corte. El paciente 3 es el paciente pues que necesita ayuda en otras cosas más puntuales, de pronto con el baño o que tiene que estar sentado para bañarse. Y el paciente 4 es el paciente que bañan, visten, cepillan, limpian y todo. En esta parte de la prueba se le pide al paciente que o escriba una frase o escriba su nombre completo con 2 nombres y 2 apellidos si tiene, o en caso de ser pacientes que no pueden escribir, que no saben escribir, se les pide que hagan un dibujo. Entonces uno hace el dibujo, por ejemplo, de una casa y una cara feliz y que él replique ese dibujo, ¿sí? Entonces el 0 es un paciente normal con trazos limpios del mismo tamaño que uno hizo, por ejemplo, el dibujo o que todas las letras son del mismo tamaño. El paciente 1, que con un puntaje de 1 es un paciente pues que aunque se ven trazos no tan limpios, se entiende todo o se ve el dibujo muy parecido a lo que está, a lo que nosotros le pusimos. El paciente con un puntaje de 2 es el paciente que la letra va achiquitándose, va haciéndose más chiquita y se lee difícil, pero uno logra entender lo que dice. El paciente 3 es el paciente que hay letras que se leen, hay palabras que se leen, hay letras que no se leen. Y el paciente 4 es el paciente que definitivamente no logró transcribir, no logró escribir o no logró hacer el dibujo. Este punto 8 de la parte 2 nos da cuenta de la participación en sus hobbies. Entonces hay pacientes, por ejemplo, la ama de casa. A ella le encantaba las matas. Entonces uno pregunta, ¿en los últimos 7 días usted ha tenido un hobby, una actividad distinta a las actividades suyas de la vida diaria normales? No, es que a mí me encantaba tener matas y ya no tengo matas. Aunque ese paciente pueda ser un 0 o un 1 en todo lo demás, es un 4 en este punto, porque no está haciendo sus hobbies, no está haciendo sus actividades. Entonces no dice, no, es que yo todavía tengo matas, pero tengo menos. Entonces ese es un 3. No, es que yo todavía tengo todas mis matas y no las puedo mover y pido ayuda solamente para moverlas. Ese es un 2. Y el paciente que dice, no, yo tengo mis matas, las muevo, pero pues antes me demoraba media hora arreglándolas y ahora me demoro 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Ese sería un 1. Y así con cualquier hobby, con cualquier actividad que haga el paciente. Leer, escuchar música, jugar dominó. Hay pacientes que dejan de hacer esas actividades. Entonces uno en este punto los insta también a que retomen todas esas actividades. Para darse vueltas en la cama, vamos con el mismo puntaje, 0 sin problemas, 4 necesitan que me den vuelta. Y en el 1, lento, pero lo hago. En el 2, lento y a veces me ayudan. Y en el 3, no puedo hacerlo sin alguien que de pronto me dé el primer empujoncito. En este es qué tanto temblor percibe el paciente, porque es que a veces hay pacientes que no perciben el temblor, entonces uno los ve temblando y uno dice, mira, ¿tú has temblado en la última semana? No, no, yo no tengo nada de temblor. Entonces hay que ponerle un 0. Así sea evidente que nosotros estamos viendo el temblor, él no lo percibe, él no lo siente, él no le causa ningún problema para sus actividades de la vida diaria. Entonces es 0. Porque aquí esta parte de la prueba es muy subjetiva, es lo que me diga el paciente, lo que me diga el cuidador. Y en 1, 2, 3 y 4 vamos con el mismo sistema. Tengo temblor, no me causa dificultad, dificultad en algunas actividades, dificultad en la mayoría y dificultad en todas. ¿Listo? Lo mismo vamos con sentarse o de una silla, de un asiento del carro, de un sillón. No problemas, siempre tienen que ayudarme. El 1 es que lo hago al primer intento, el 2 es que necesito más de un intento para levantarme y el 3 es que la mayoría de veces puedo hacerlo solo, pero casi siempre necesito ayuda. En el 12, el paciente que nosotros vemos llegar con caminador o con bastón, ya de una es un 2, porque necesita alguna ayudita para caminar, pero no necesita de una persona. El paciente que vemos con caminador, pero que le ayude a una persona, es un 3. El paciente que definitivamente llega en silla de ruedas, por ejemplo, ese es un 4, un puntaje de 4.
Y el paciente uno es un paciente que camina despacio, arrastra los pies, de pronto no tiene balanceo de brazos mucho, pero no tiene caminador, ni andador, ni bastón, entonces es un 1. Y en esta parte 13 es qué tanto el paciente percibe las congelaciones o los bloqueos al caminar. No es que yo lo vea congelado, es si el paciente los percibe. ¿Listo? Entonces es si el paciente festina o si el paciente arrastra los pies o si el paciente se queda congelado, pero él me dice, no, yo no me bloqueo nunca. Y uno se ve que él se bloquea, pero él no es consciente, es un ser y vamos aumentando dependiendo de qué tanto le afecte ese bloqueo al paciente o qué tanto él me diga que le afecta ese bloqueo. ¿Vamos claros hasta allí? Listo. Entonces ahora vamos con la parte 3. En la parte 3 es la evaluación motora. Esta parte es la parte objetiva de la evaluación. Esta parte voy a intentar hacerla un poquito más despacio por eso mismo, porque como es la parte más objetiva, entonces sí tengo que hilar un poquito más delgadito y es lo que yo observe, lo que el evaluador observe, lo que el profesional observe. ¿Listo? Entonces antes, para empezar esa parte 3 yo debo preguntarle a mi paciente si está tomando un medicamento para Parkinson. Acuérdense que el medicamento para Parkinson puede o no puede tener levodopa. Entonces es general. ¿Está tomando algún medicamento para Parkinson, sí o no? Dentro de este medicamento que está tomando, a veces ellos tienen unos estados on y unos estados off. El estado on es cuando tienes medicamento y tiene una buena respuesta. El estado off es cuando el paciente tiene un medicamento, pero tiene una mala respuesta. O sea, no le hace efecto, no le coge tan fácil. Ellos sienten, no, dice, es que yo me tomo el medicamento, pero me siento pesado, me siento pegado, sigo teniendo dificultades. Y en la parte C de esta parte 3 es, está tomando medicamento que tenga levodopa, está levo, parquén, eh, carbidopa, levodopa. Entonces, si es sí, entonces pregunto cuánto tiempo ha pasado desde la última dosis. Entonces, ahora sí, como ya llevo un rato hablando con mi paciente, ya llevo 26 preguntas hablando con mi paciente. Entonces, yo puedo dar cuenta de si ese paciente tiene problemas en el lenguaje, no le entendí nada, la familia fue la que me tuvo que contestar, la familia fue la que me tuvo que traducir lo que decía el paciente, o no, definitivamente el paciente habla pasito, pero yo lo escuché todo, lo entendí todo, entonces ahí pongo un 1. En algunos momentos tuve que decirle, ¿cómo me puede repetir, por favor? 2. Entonces, ya es con lo que yo he visto del paciente durante las 26 preguntas anteriores. En expresión facial, lo mismo. Dentro de la evaluación, yo pues a veces a uno hace chistecitos o intenta hacer reír a la persona para poder calificar esta parte, este punto 2 de la parte 3, que es la expresión facial. Entonces, el 4 es el paciente que tiene una cara completamente en máscara, que es completamente inexpresivo y la mayoría del tiempo está con la boca abierta. El 3 es cara de máscara, boca cerrada. El 4 es, hay una disminución en el movimiento, sobre todo de los ojos, del parpadeo, y cuando se ríe, pues no hay como tanta amplitud en esa sonrisa. Y el 1 es solamente que tenga como una disminución en el parpadeo. La rigidez, para evaluar la rigidez, yo voy a hacer movilización de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Entonces voy a tomar articulación por articulación y voy a mirar qué rango de movilidad tengo. Es muy parecido a mirar tono. Entonces, en 1 es normal, en 4 es un paciente que ni siquiera con la movilidad externa yo logro completar rangos de movilidad completos. En el 3 y en el 4 hay lo que se llama una maniobra de rueda dentada, y es que el movimiento es como porcionado, sino que en el 3 yo logro completar el rango y en el 4 no. Y en el 2 es, no hay rueda dentada, sí se observa, sí se aprecia como una limitación al movimiento, una restricción al movimiento, pero logro completar el rango sin rueda dentada. Entonces aquí en este video vamos a ver
el punto 4 de la parte 3, que es golpeteo de los dedos. Al paciente se le pide que toque la punta del índice con la punta del pulgar y que lo haga por lo menos 10 veces. Entonces, si no hay problemas, lo hago con amplio y rápido. Hay que hacerlo, hay que decirle que lo haga amplio y rápido, siempre, para poder, si hay un ritmo regular, si se interrumpe, si hay enlentecimiento si empiezo muy rápido y voy bajándole. Entonces, si tengo rango completo y lo hago rápido, pero se va enlenteciendo, es un 1. Si hay varias interrupciones en el movimiento, 2. Si hay más de 5 interrupciones, es un 3. Y el 4 es el paciente que ni siquiera puede despegar las punticas de los dedos. En el punto 5 vamos a mirar lo mismo. Siempre vamos a mirar ritmo, que no haya enlentecimiento, que no haya interrupciones, que la amplitud siempre sea la misma, que no vaya disminuyendo la amplitud de los movimientos que le estoy pidiendo. Entonces, primero fue punta de dedo índice con punta de dedo pulgar. Ahora es movimiento de las manos. Les voy a pedir al paciente que cierre en puño y abra grande, cierre en puño y abra grande. Aquí podemos ver este paciente no está haciéndolo con extensión de muñeca. Eso también lo debo evaluar. Mire que la evaluadora lo hace con extensión de muñeca y el paciente lo hace sin extensión de muñeca, en neutro. Entonces ya ahí ese paciente no va a tener un 0, no va a tener un sin problemas, va a tener de pronto un 2, porque se logran ver interrupciones dentro del movimiento y no lo está haciendo en el rango completo. Este movimiento de dedos, movimiento de manos, se evalúa derecha e izquierda, siempre. Ahí no hay rango completo, por ejemplo. Y hay interrupciones al final. ¿Listo? El punto 6 es movimientos de peronosupinación. Entonces se le pide al paciente que lleve su mano al frente y que lleve palma arriba, palma abajo, palma arriba, palma abajo. Miramos exactamente lo mismo. Miramos que los rangos estén completos, miramos que no haya disminución de la velocidad, que no haya disminución del rango, miramos que sea derecha e izquierda, miramos que no involucre otras articulaciones como que intente hacerlo desde el hombro. Y así vamos dando los puntajes correspondientes. En este también, derecha, izquierda, golpeteo de dedos. Lo mismo, ritmo, enlentecimiento, que el rango de movilidad sea igual, que no haya interrupción. Ahí vamos a ver que se le pide al paciente que con las rodillas dobladas haga el golpeteo de los dedos, o sea, lleve los dedos hacia arriba y hacia abajo lo más rápido y lo más amplio que pueda hacerlo. Siempre hay que tener esa consigna, lo más rápido y lo más amplio que pueda hacerlo, para poder ver rango de movilidad, para poder ver qué tan amplios son esos movimientos. En esta agilidad de las piernas, lo mismo, rango, ritmo, interrupción del movimiento mientras le pido al paciente que lleve la rodilla arriba y abajo. Uno le puede decir, listo, que con tu talón, pero a veces no es fácil para ellos entender esa consigna con el talón. Es más fácil entender que lleve su rodilla arriba y abajo, que finalmente estoy haciendo lo mismo. En este, que es para cómo me paro yo de la silla, yo le voy a pedir al paciente que se ponga de pie cruzando manos por delante del tronco. Si lo hago sin problema y sin titubeo, es un 0. Si no soy capaz, sin ayuda, es un 4. En medio está que lo haga en un intento, que me vaya un poquito hacia adelante, que tenga que levantarme sin la ayuda de los apoyabrazos, ¿sí? Es que tan limpio hago el movimiento. Entonces ahí ya le pide que cruce los brazos y que se ponga de pie. Siempre voy a procurar colocar una mano por detrás del tronco de mi paciente, por si el paciente se regresa hacia la silla, yo pueda ayudarlo. ¿Listo? Y en el siguiente punto es marcha. Es sí, qué tan largo hago los pasos,
Si hay balanceo, entonces lo que yo le voy a pedir es que mi paciente camine por lo menos 3 metros y se regrese para poder ver el largo del paso, que un pie pase por delante del otro, que tenga balanceo de los brazos, que pueda hacerlo sin bastón o con bastón. Aquí es un 3 bastón. Si no balanceo los brazos, si doy pasos cortos, pero no uso bastón, es un 2. Si, por ejemplo, balanceo un solo brazo, pero doy pasos largos, siempre mi pie pasa por delante del otro, el apoyo inicial es en el talón, es un 1. Si balanceo los dos brazos y no veo ningún problema, ese sería un 0. Aquí están mostrándoles la diferencia entre que el señor, cómo lo hizo mientras lo estaban evaluando y aquí ya no lo están evaluando. Y miren que se ve una diferencia en lo que él está haciendo. Entonces también a veces los pacientes uno los distrae, entonces mientras van caminando uno les empieza a hablar, uno les empieza a preguntar cosas para que ellos como que se olviden de que están siendo evaluados y puedan hacerlo lo más como puro o lo más normal dentro de su normalidad posible. En este punto que vamos a ver es la congelación. Entonces yo miro y evalúo si el paciente se congela al principio, si se congela cuando va a pasar por un pase, con una parte angosta, si se congela cuando va a girar, si se congela solo cuando va a empezar, pero ya después no se vuelve a congelar, se congela en la mitad, o si definitivamente el paciente se congela varias veces cuando va en línea recta, que es donde menos se debería congelar. Bueno, este paciente es un paciente que se congela cuando va a pasar por lugares angostos, por una puerta, por la entrada de un ascensor, por un pasillo. Ese es un paciente con una... igual va en línea recta, o sea, no está girando y se congela en línea recta, es un 3 por ejemplo. Para mirar la estabilidad postural hay dos formas. Una es que el paciente esté de pie y cierre los ojos y miremos qué tan estable es. A mí me gusta más esta prueba del empujón, porque me da cuenta tanto de estabilidad postural como de reacción al equilibrio, de reacciones de equilibrio. Entonces yo lo que hago es que el paciente está de pie y le pido que no se deje mover. Yo intento empujarlo yo primero lo empujo hacia adelante y hacia los lados como para que él se vaya adaptando a la sensación y ya finalmente si lo empujo hacia atrás para poder ver su reacción. Este paciente se está recuperando en menos de un paso, o sea que es un paciente con un 0. Ya si necesita más de 3 a 5 pasos, es un paciente con un 1. Más de 5 pasos, pero sin ayuda, o sin que yo tenga que intervenir, es un 2. Un paciente que definitivamente yo tengo que intervenir, que yo tengo que agarrarlo como a este paciente que estamos viendo aquí, ese es un 3. Y el paciente 4 es el paciente que sí, definitivamente o sea, ni siquiera puede estar como de pie solito o el más ligero toque lo va a hacer caer. En postura vemos a los pacientes con Parkinson, como les dije, por lo general son personas mayores. Entonces, perdón. El paciente que no está totalmente erguido, pero puede llegar a ser una postura normal para una persona mayor, es un 1. El paciente al que yo le digo, bueno, por favor se endereza o por favor está más derechito, ese sería un 2. El paciente que, aunque yo le digo, por favor se endereza, no pasa nada, no se puede enderezar, ese es un 3. Y el paciente como los que estamos viendo aquí, que definitivamente ya están en una torre inclinada o con una flexión muy, muy, muy grande, ese es un 4. Perdón. Aquí en el punto 14 de esta parte 3, como ya lo hemos visto moviéndose, ya le hemos evaluado cómo hizo punta de dedos, cómo hizo mano cerrada, mano abierta, cómo hizo pronosupinación, cómo se paró, cómo caminó, ya puedo evaluar si hay una lentitud en el movimiento. Entonces, si yo veo que es mínimo, o sea, de pronto solamente en las partes más finas, entonces es un 1, el 2 es un
Ahí ya es más de qué tanto está lento el paciente. Es ver finalmente qué tan lento y qué tan amplios, pero pues no, qué tan limitada es la amplitud en esa espontaneidad del movimiento. Aquí vamos a ver temblor. El temblor siempre se va a evaluar dependiendo de la amplitud. Menos de 1 centímetro es 1, entre 1 y 3 es 2, entre 3 y 10 es 3 y más de 10 es 4, excepto en mandíbula. Ahora vamos a ver en mandíbula, pero siempre vamos a evaluar temblor por la amplitud del temblor. Entonces, para evaluar temblor postural, lo que le pedimos al paciente es que estire sus manos al frente y vamos a ver qué tanto tiembla. Entonces, allí podemos ver que ese paciente podría estar temblando menos de 3, entonces sería un puntaje de 2 puntos en esa parte. Y para el temblor cinético, lo que le vamos a pedir al paciente es que con la punta de su dedo derecho o con la punta de su dedo izquierdo, toque la nariz y vaya y toque un punto al frente. ¿Listo? Entonces lo mismo, evaluamos igual. 1 es menos de 1 centímetro, entre 1 y 3 es 2, más de 3 hasta 10 es 3 y 10 y más de 10 centímetros de temblor es 4. Y lo hacemos mano derecha, mano izquierda. Aquí podemos ver un leve temblor cuando él llega a la nariz. Y esta es la amplitud del temblor, pero ya en reposo. Entonces yo le pido al paciente que ponga sus manos sobre sus rodillas. Los otros dos son en movimiento, ¿sí? Aunque el postural, pero el postural no está completamente en reposo. Yo estoy sosteniendo mis manos al frente. Este sí es completamente en reposo. Y miramos lo mismo, amplitud de movimiento. Aquí lo que les decía es que qué tanto tiembla la mandíbula. Entonces, menos de 1 es 1. Entre 1 y 2 es 2. Entre 2 y 3 es 3 y más de 3 es 4 puntos en este. Aquí logramos apreciar que tiene un leve temblor en la mano izquierda, pero no es mucho, o sea que ese sería un punto en esta parte de la evaluación. Esta es la persistencia del temblor, es que tanto tiemblo yo a lo largo del día. Entonces, de tiempo que permanezco despierto, tiemblo menos de la mitad del día, más de la mitad del día o todo el día. ¿Listo? Y aquí vamos a ver una paciente con disquinesias, que es diferente al temblor. Entonces, si las disquinesias afectan el- la evaluación, por lo menos ella tiene disquinesias en labios y en cabeza, pero no le afecta la evaluación en los brazos. Entonces, finalmente yo puedo colocar que no afecta. Sí tiene disquinesias, pero no afecta. ¿Listo? Y con respecto a todo lo que ya miramos, miramos el estadio de Owen-Yar, que es 1, una afectación unilateral; 2, afectación bilateral sin alteración del equilibrio; 3, bilateral y con equilibrio, o sea, tiene un 3 en la prueba del empujón. El estadio 4 es un paciente que definitivamente pues tiene una discapacidad, pero todavía puede hacer algunas cosas. Y el 5 es un paciente que está pues confinado a una silla de ruedas. Finalmente en la parte 4 son unas preguntas con respecto a las complicaciones motoras, pero esas son derivadas de la medicación, del medicamento, especialmente la levodopa. Entonces hay algunas definiciones que tenemos que tener claras para poder evaluar esta parte 4, que es disquinesias, que son lo que le acabo de mostrar en la señora, que son movimientos involuntarios, pero no son temblor. El temblor siempre tiene un mismo ritmo. Las disquinesias no, las disquinesias yo me puedo mover distinto, la cabeza, los hombros, las manos, ¿sí? Pero no tienen un ritmo. La distonía es una postura retorcida que generalmente genera dolor. Hay una distonía y por lo general se presenta cuando están en off. Entonces es una distonía dolorosa del off. La fluctuación es una respuesta a la medicación. Entonces, cuando yo estoy en on, es porque no tengo tanta fluctuación motora, porque yo me tomo mi medicamento cada 3 horas y yo no tengo diferencia en todo el día. A diferencia de que si yo me tomo el medicamento cada 3 horas, pero a las 2 horas y media ya dejo de percibir el medicamento, tengo una fluctuación motora. ¿Listo? Aquí en este video, en estos videos, aquí vamos a ver una distonía
Este paciente presenta distonía en el miembro inferior y cuando le piden el movimiento del miembro superior, en cabeza. ¿Listo? Y esta paciente de acá abajo tiene unas disquinesias un poco más agresivas que la paciente que les había mostrado primero. Entonces miren que ella tiene una disquinesia en sus piernas. Ella cruza la pierna intentando evitar los movimientos, pero no le alcanza. Mire que se mueve su tronco, se mueve su cabeza, se mueven sus brazos, se mueve su abdomen. Entonces ella tiene disquinesias generalizadas. Entonces, ahora sí, entonces, presencia de disquinesias en la parte 4, entonces sin disquinesias, ¿y qué porcentaje del tiempo tiene disquinesias? ¿Listo? 25, 1, 52, 3 cuartos, 3 y más de 3 cuartos o todo el día, 4. ¿Y qué impacto tiene? Vamos a la misma calificación. 0, aunque tengo disquinesias, no hay ningún impacto. 4, aunque tengo disquinesias, no puedo hacer nada con las disquinesias. Y ya vamos qué tanto, entonces en uno es leve, en uno es moderado y en otro es grave la afectación. En el 4 es que no puedo hacer absolutamente nada. ¿Listo? En los estados off, que es lo que yo les decía, entonces yo permanezco despierta 10 horas, no sé, y a la media hora antes de tomarme el medicamento me da off. Entonces yo sumo esos tiempos y esos tiempos me dan una hora. Entonces de las 8 horas que permanezco despierta en el día, una hora es lo que estoy en off. Entonces sería un 1. El impacto funcional, lo mismo, que de esa hora que yo estoy en off, no puedo hacer nada, es un 4. Si en esa hora que yo estoy en off puedo hacer todo, es un 0 y vamos mirando qué tanto afecta y ahí va aumentando el puntaje. En las fluctuaciones motoras. Entonces, cuando no presento off es 0. Entonces, yo siempre puedo decir cuándo voy a tener off. Entonces, yo sé que una hora antes de tomarme el medicamento estoy en off. Entonces, yo ya sé cuándo me va a tocar el off, es un 1. No, es que algunas veces yo puedo decir si puedo tener off, otras no, es un 2. No, es que la mayoría de las veces, o sea, de todo el día yo puedo predecir un solo off. Ese es un 3. El que definitivamente yo nunca sé cuándo voy a entrar en off es un 4. Y lo que les decía de la distonía dolorosa es lo mismo. Entonces, ¿en qué tanto tiempo del día yo tengo ese retorcijón, esa torsión anormal y dolorosa de mis articulaciones? Entonces, lo mismo, cuánto tiempo estoy despierto, cuánto tiempo tengo distonía y con el porcentaje yo miro por qué número le toca. Y ya esta es la evaluación completa. Entonces, yo aquí tengo todos los puntos 1, deterioro cognitivo, alucinaciones, psicosis, ta, ta, ta. Y en este espacio es que pongo el número que corresponde a cada calificación. Y al final hago la suma. ¿Tienen alguna pregunta? No sé si hablé muy rápido. Por acá me dicen, muy completo, gracias. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a alguno de los puntajes o con respecto a alguna de la evaluación o qué les gustaría saber. Jenny, muchísimas gracias, de verdad. Eso que es bastante información, pero siento que fue muy centrada, que nos va a permitir también en algún momento revisar el video, que nos permitas pues poder revisarlo posteriormente, pero siento que quedó muy buena información, buenas herramientas para poder entonces utilizarlo. Los videos fueron muy completos, siento que muy ilustrativo, entonces, no, pues muchísimas gracias por mi parte, muchísimas gracias por brindarnos este espacio, este aprendizaje. No sé si tengan alguien alguna pregunta, pero por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo aquí tengo un videíto en el que dura 5 minuticos, no sé si alcanzamos. Igual lo puedo y le puedo ir adelantando, entonces yo les puedo ir contando como que, bueno, aquí yo colocaría un 1, aquí yo colocaría un 3, aquí yo colocaría, entonces podemos como mirarlo a Súper. ver si así es un poquito más claro. Aquí.
Lo voy a ir adelantando. Entonces aquí en esta parte vamos a observar a la señora, ¿listo? Entonces nos hacen un paneo completo. Podemos ver que no hay temblor en miembros inferiores. Vimos un poquito de temblor en miembros superiores, sobre todo en el miembro superior derecho, y es casi de 3 centímetros. Entonces esa paciente tendría un 3 en ese punto, ¿listo? Aquí van a mirar bradicinesia. Entonces lo que ella le pide es que se mueva. Entonces, ¿qué tan lento lo está haciendo? Le está pidiendo, ahí le está pidiendo que aumente la velocidad y ella la aumenta conforme le solicita a su evaluador que lo haga. Aquí sí vemos como una interrupción en el movimiento. Entonces estamos observando una leve bradicinesia. Ahí ya le está pidiendo que haga punta de dedos. Miramos que hay temblor al final. Mire que en esta otra mano, en la mano derecha, ella no logra completar el rango, no logra tener una velocidad. Hay interrupción del movimiento. Aquí también podemos ver lo mismo. Es que pasa muy rápido, pero sí logramos ver un poquito de esa lentitud generalizada, de esa lentitud global que hay en los movimientos. En esta parte ya van a evaluar rigidez. Entonces, aquí hay un truquito que uno a veces usa y es que el paciente está muy ocupado viendo que yo le estoy moviendo. Entonces, lo que yo le pido es que haga palmeteo con el otro miembro superior. O cuando voy a evaluar pierna, entonces le pido que haga palmeteo con los dos miembros superiores para sacarlo de esa idea de que lo estoy evaluando, de que estoy mirándolo tanto. Entonces se concentra más en su otra mano para poder permitirme moverlo. Ahí se ve rueda dentada. Miren que se hace en porciones ese movimiento. Entonces no se ve un movimiento como completamente limpio. Aquí lo que hablábamos del temblor en reposo, entonces es el paciente con las manos sobre sus piernas y en la única parte que vemos temblor es en su mano derecha. Aquí ella le va a hacer la prueba de primero que se ponga de pie. Entonces, miren que ella necesitó 2 intentos para ponerse de pie. Hizo el primero, luego hizo el segundo y ahí ya se pudo colocar de pie. Aquí seguimos viendo el temblor en esa mano derecha. Aunque parece que el pie estuviera temblando, es por el movimiento de la mano. El movimiento de la mano mueve el pantaloncito. Siempre le podemos pedir que cierre los ojos y que junte talones y abra puntas para ver si hay inestabilidad. Si esa prueba la puede pasar, entonces de ahí ya procedemos a hacer la prueba del empujón. Entonces es que yo lo voy a empujar hacia atrás y voy a ver qué tanto reacciona. Vea, ahí no hubo reacción. 3, de una, un puntaje de 3. Le da varios intentos, pero siempre necesita de la ayuda del evaluador. Listo, ahí ya. Ay, ¿cómo me salgo de aquí? Listo, ahí logramos ver un videito un poquito como más la secuencia de la evaluación, sobre todo la evaluación motora, que es lo que más nos interesa, pues, como poder hacer. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, Jenny. Muchísimas gracias. Bueno, amigos de Estoy Aprendiendo, gracias por estar también en este espacio y nos estamos viendo en otro nuevo momento de Estoy Aprendiendo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.